Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Estaba compartiendo y conversando con Eduardo Vera y con don Nelson Maldonado, que hoy día juró doña Loreta Villegas en el Consejo Regional. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Feliz de encontrarlos nuevamente y preocupado porque veo que han tenido algunos represones de salud, que el desafío aquí de los tres es vivir bien en adelante para que nos sigamos encontrando. Los dos andábamos buscando cardiólogos. ¿Cómo está Nelson? Bien, bien, aquí está bien. ¿Cómo está la salud? Recuperándose. Sí, recuperando un poco. Pasé un susto hace un par de semanas atrás, un tema cardíaco. A propósito de lo que es noticia hoy día, nuevamente una renuncia de parte del cardiólogo de acá de la región. Sí. Y la verdad que... el tercer cardiólogo que se va. Sí, porque los otros dos, para mí personalmente me atendía a control remoto. Claro. Sí, y yo diría que esa es la principal debilidad del hospital regional. No digo que no tenga otras, pero es como la principal que al menos me tocó ver a mí en estos días que me tocó estar allí. Cuando uno llega de urgencia, la atención muy oportuna, muy rápida, del médico que atiende en la noche, en los días de hospitalización, el personal, la enfermería y los demás, muy buena atención hacia todos los pacientes, los médicos estos que hacen la ronda igual hacen su trabajo muy bien, por lo menos lo que a mí me tocó observar, pero el problema es el especialista, porque yo estuve 5 días hospitalizado por un tema cardiológico y no conocí, no vi al cardiólogo, no lo he visto, no lo conozco hasta la fecha. Y no lo va a ver tampoco. No lo voy a ver tampoco menos de las 6 si es que se va. Entonces, claramente ese es el problema principal que tenemos acá en la región y que es de difícil solución porque el Estado no puede obligar a un especialista a venirse acá. Obviamente. Entiendo yo que no hay una fórmula para hacerlo. No. Entonces depende un poco de que los especialistas decidan venirse a la región y quedarse acá. Hace poco llegaron 40 jóvenes que son estudiantes que vienen a hacer las prácticas durante 4 o 5 años acá y que se distribuyen por toda la región. Claro. Pero no tienen especialistas. No, pues sí, ese es el punto. Oye, y para que nuestras falencias personales saquemos alguna enseñanza de bien público, ¿cuál creen ustedes que es la razón por la que, pese a que tenemos un hospital bastante avanzado y en infraestructura, bastante acogedor y con una muy buena actitud de las personas que trabajan ahí, el que los profesionales no quieren venirse a la región, pese a que los ayseninos creemos que la tenemos toda para que la gente haga cola para venirse a vivir a Coyhaique, trabajar a Coyhaique, y lo cierto es que no es percibido así por las personas que tienen que tomar la decisión de venirse, digamos, que es lo que importa. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que este no es un problema solamente de nuestra región. La presidenta Michelle Bachelet alguna vez manifestaba que este problema lo tenían regiones céntricas como la sexta región, por ejemplo. ¿Ya? Que tampoco tenían especialistas en el número y en la especialidad que quisieran. ¿Cuál es la diferencia? Que en las otras regiones, cuando tienen alguna urgencia, pueden moverse con más facilidad Hay del centro. posibilidad de movilidad. Claro, posibilidad que nosotros no tenemos en la región de Magallanes. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los especialistas no vienen para acá? Yo creo que es la más lógica. Deben tener otras oportunidades que para ellos son mejores desde un punto de vista de las remuneraciones, del clima, de la posibilidad estudiantil de su hijo, no sé, todo lo que un profesional toma en consideración cuando elige el lugar donde va a vivir y va a trabajar. Me imagino yo. En el caso de los cardiólogos, la falta de elementos también para poder trabajar. Porque... Es que sabía, hasta donde yo estaba en el gobierno regional, como consejero regional y como administrador regional, se habían hecho esfuerzos para habilitación de sala y para equipo, inclusive de vanguardia. Pero todavía no se traducen en realidad. Entonces ahí está el tema. Y han pasado, yo creo que 5 años. ¿Y por qué? Si los equipos se compraron. O sea, ¿de hemodinámica? No, para cardiología. No.
Se hicieron Entonces, los intentos, de nuevo- la senadora Orden con el senador Sandoval hicieron todo el trabajo durante 3 años y no pasó absolutamente nada. Bueno, no, el tema en que acá se prioriza más bien con el corazón y con el folclore que con las realidades. O sea, no puede ser que estemos financiando, como yo lo digo, fiestas costumbristas, cosas que son prescindibles versus a cosas que realmente debieran ser prioritarias. O sea, Ayer una señora que es de Guadal, que está en la pieza al lado mío, me comentaba, estábamos con una cortina ahí, conversábamos, me dijo, yo de Guadal me llevaron a Cócrales. En Cócrales no había nada, pues si no hay un hospital bonito, pero no había ni no hay profesores. no hay. De ahí a tomar el avión, del avión me trajeron para acá, llevo una noche completa sin dormir, en una camilla, y esperando una cama, porque no había ninguna cama en el hospital, y esperando que la trasladen al hospital del tórax. Entonces, ¿y cuánto cuesta todo ese tramo en aviones a Santiago y todo esto? Ya podríamos tener estos equipos comprados hace rato. Bueno, ahí mi reclamo y es la explicación de por qué yo dudo en asumir como Consejo Regional, porque pienso que en el colectivo no hay una responsabilidad seria en priorizar las emergencias de la región. Pero usted podría decir más aún con la forma y que tiene el estilo que tiene, igual que usted. Que ya no me queda paciencia. Usted, no, ni Estoy dedicándole mi poca paciencia a la nieta. Ya. Fíjese que yo quería preguntarle, porque lo conversamos un poquito ayer en el programa Diálogo Regional, de un tema que yo me puse a pensar y a conversar con mi esposa, que es muy inteligente el actual presidente, porque él es abogado, ¿no? La señora también es abogada, ¿no? Sí. Entonces hicieron una cena en La Moneda. Y ellos pensaron que era muy bueno hacer esa cena en La Moneda. Porque todos reclamaron contra la cena, pero no reclaman de las cosas más importantes que le pasan al país. Así es. Las trasladó para allá y dijo, no, que reclamen nomás aquí. Ese es mi punto de vista. Pero sube la benzina mañana, la situación está bastante crítica, los camioneros están a punto de paralizar, pero estamos todos preocupados de que la cena del presidente la hicieron en La Moneda. ¿Qué opina usted? No, yo creo que una falta de seriedad y de proporción. Encuentro hasta dulce, por decirlo así, que un presidente de la República tenga la humildad de invitar a su domicilio a quienes fueron sus compañeros y la universidad. Yo, en mi pequeño ámbito, igual muchas veces lo he hecho. Tengo la oportunidad de compartir y comparto, y no porque tenga un cargo voy a dejar de hacerlo. Y ahora, si la situación ya es tan extrema como para juzgar la carencia de recursos, como para hacer algo así, bueno, que tengamos la certeza de que lo va a pagar con sus recursos propios, que yo creo que los tiene, digamos. 10 días tiene la Contraloría Sí, para pero responder, no, ¿no? frente a los problemas que tiene el país, la gravedad, qué sé yo, el problema grave, por ejemplo, el de la rectoría de la Universidad Austral, que es lo que pasó con la ministra de Ciencia. Es un problema que no debiera ocupar. O sea, pero yo insisto, la política, yo encuentro, Nelson, con toda la sustentación y coherencia que tú siempre tienes en tus diálogos, yo creo que estamos en una política muy farandulera que se está ocupando de las pequeñas cosas y no de lo medular. Yo la verdad que para mí eso es un tema de fondo, lo que ocurrió en la Moneda con esta cena. Sí, Pero lo tira. sí, lo que pasa es que es una... Mira, lo que pasa es que Cayeron todos. yo creo que es un error político. Comunicacional. Porque el presidente y su equipo yo creo que tienen la capacidad para pensar antes de organizar esa cena, decir, esto nos va a perjudicar, nos va a criticar, aun cuando no sea un tema importante. ¿Verdad? Tienen la capacidad de sobra para hacerlo. Después que podían haberlo hecho de otra manera. Porque, insisto yo, ese no es un tema de fondo. Sí. No tiene que ver con los temas de fondo que hoy día el país está enfrentando, pero para la mayor parte de la ciudadanía pasa a ser el tema principal. Porque es un tema fácil de entender, fácil de explicar, fácil de criticar. Yo creo que el gobierno tenía la posibilidad de evitar eso. ¿Ya? Cuando las personas no le convenía evitarlo. Claro, cuando las personas están en política, ¿ya? En múltiples dimensiones, hablo concejal, consejero,
gobernadores, Alcalde. parlamentarios, uno tiene que medir cada una de esas casas, ¿ya? A diferencia del común de la gente, ¿ya? El común de la gente es una persona que no tiene ningún cargo político, hoy día tiene recursos, por ejemplo, para comprarse un vehículo de alta gama, pues va y lo compra, ¿ya? Pero, por ejemplo, si una persona es seremi, lleva 2, 3 meses en el cargo y tiene recursos legítimos como comprarse un vehículo de alta gama, tiene que pensar, chuti, Como la jueza Iván. ¿Será el momento? ¿será el momento para comprarlo? Sí, sí, sí. Mire, no va a faltar el que va a decir, mira, lleva 3 meses y ya tiene un vehículo de alta gama. ¿Cómo estará robando? Porque eso es lo que dice la gente. Entonces, la gente que está en pública tiene que pensar 2 o 3 veces los pasos que da, porque cada paso que da tiene un impacto político y comunicacional. Desde ese punto de vista, creo que el rol del gobierno, pero para mí no es un tema de fondo. No. O sea, claramente hay temas mucho más relevantes que el país está enfrentando en este momento, no solamente por lo que acontece dentro del país, sino por lo que está aconteciendo en el mundo y que de una u otra manera también nos rebota a nosotros. Claro, y si en Santiago hay 26 querellas por la violencia intraescolar, pero no hay ningún condenado. Muy temprano todavía, espero que existan. Y sobre todo que este fenómeno que comenzó como de violencia por los menores y entre menores, no obstante que afectaba a docentes, hoy día se trasladó lamentablemente a la universidad con una víctima testal, cual es la ministra de Ciencia, que yo creo que si uno revisa todo el gabinete y respecto a se puede legitimar una actitud como esta, la que menos se merecía un gesto tan vulgar como este es la ministra de Ciencia, que es una mujer que tiene un pasado y una trayectoria que es admirable, que nadie le ha regalado nada, que ha sufrido todos los perjuicios que su respectiva etnia reclama como histórico, ella también lo sufrió, pero no tiene rencor, pero no obstante eso y todo su esfuerzo de vida y su coherencia, hoy día se ve opacado, digamos, no opacado por parte de ella, sino que opacado por quienes en un irreconocimiento la creen cobardemente, aún desconociendo su condición de mujer. Sobre el punto, yo personalmente no tengo ningún problema en rechazar, pero categóricamente ese hecho. Además que creo que es un error político de estos muchachos pseudo revolucionarios Usted es de su universidad, usted. Sí, en acometer una acción de este tipo. Y digo que es un error político porque además le entrega una bandera al gobierno. Le entrega una bandera, levanta a una ministra que no era tan conocida, la hace muy conocida, la deja como víctima porque efectivamente es una víctima y le entrega una razón, digamos, una bandera al gobierno que pasa momentos por muchos problemas, al menos como para salir comunicacionalmente jugando. Creo que es un error político y que no corresponde, no procede, no tiene ningún tipo de explicación desde mi punto de vista. No lo mezclaría con lo que ocurre en los colegios, en la educación escolar. Un poco para explicar a la gente, cuando hablamos de educación escolar, hablamos de aquella educación que va desde el nivel parvulario hasta el cuarto medio. A diferencia de la educación superior, que incluye las universidades, los institutos y los centros de formación técnica. Yo diría que la visión de director de colegio, claro, a ese respecto, ¿cuál es? Claro, yo creo que son dos temas distintos, eso quería aclarar. Que creo que lo que puede ocurrir en la Universidad Austral, que ocurrió en una universidad que es grande, con un grupito de alumnos, y que pudiera ocurrir también en otra universidad, es un tema muy distinto a lo que está pasando en la educación escolar. Y que es un fenómeno que se hace noticia fundamentalmente con el trágico fallecimiento de la colega en un liceo del norte del país que muere. Eso es algo trágico. Yo no recuerdo que haya ocurrido un fenómeno de esa naturaleza en las últimas décadas. Sí. Entonces, es un fenómeno trágico y a propósito de ello se están ventilando una serie de fenómenos que están ocurriendo en distintos colegios del país, incluido nuestra región de Aysén. El Colegio Calem, Sagrada Familia, ante eso, ¿qué es lo que me gustaría decir? Que no hay que legislar por reacción, que es una costumbre que asumido en el país, y no hablo de este gobierno, hablo de los últimos gobiernos,
¿ya? O sea, de distintos signos. Legislar por reacción. Es decir, le pasó algo a alguien y sacamos una ley a propósito de ese caso particular. Y le colocamos hasta el nombre de los involucrados en ese caso. La ley tanto. O sea, la ley tanto, que es un fenómeno que tiene que ver con este afán de muchos parlamentarios de ser populistas, de ganar votos por la vía fácil, ¿ya? El tema de la convivencia escolar es un tema complejo y los temas complejos no tienen soluciones fáciles. No hay magia. No hay magia. O sea, yo no soluciono el problema de la convivencia escolar con un pórtico al entrar a un colegio o revisando la música. Puede ser que estén dentro de un conjunto de medidas, pero para... La directora de Puente Alto dijo, si ponemos un detector de metales, fracasamos. Claro, o sea, lo que pasa es que uno conoce toda su vida trabajando con jóvenes. Si hay un joven que quiere entrar con un arma a un liceo, lo que menos va a hacer es tratar de entrar el arma por el pórtico. Así. La va a tratar de meter por cualquier otro lado, pero en ningún caso por el pórtico. Entonces, uno al tiro se va a la realidad de los hechos porque trabaja en educación. Aquí lo que uno echa de menos es lo que ocurre antes. Es decir, que alguien diga, hoy juntémonos parlamentarios de distintos corrientes políticas, invitemos a gente que trabaje en educación, no tanto los expertos, esos los magísteres, los doctores, que son los que invitan siempre en el Parlamento y que saben mucho de macroeducación, pero que de la microeducación, de la educación real, saben muy poco, y que inviten a la gente que trabaja en la educación real y que traten de proponer una solución más holística, más integral, al nivel de la complejidad del problema, que es un problema grande, ¿ya? Porque hoy día el tema de la convivencia escolar está absolutamente burocratizado en el país. Para los que no conocen, porque a lo mejor se quedaron en el esquema anterior, desde el nacimiento de la Ley General de Educación que reemplazó a la LOCE, surgieron organismos distintos. El Ministerio se separó en distintos organismos, el Ministerio cumple una función muy menor, y todo lo que tiene que ver con convivencia escolar, con derechos de alumnos, de apoderados, con rendición de cuentas, lo veo en un organismo que se llama Superintendencia de la Educación, no el Ministerio de Educación, lo ve la Superintendencia de Educación. Así como el tema de lo pedagógico lo ve la Agencia de la Calidad. Bueno, esa superintendencia, a mí es una opinión personal, no representa, además cuando lo digo, ha burocratizado en exceso el tema de la convivencia escolar. Lo ha burocratizado, o sea, nos ha llenado los colegios de protocolos, de reglamentos, de normas, de circulares, en fin, sobre temas que son importantes, pero que se podrían hacer o se podían enfrentar de mejor manera si los colegios tuviesen más autonomía para enfrentarlos de acuerdo a su realidad. Y aquí tenemos la superintendencia. Por supuesto. Ahora la superintendencia de educación de acá, de la región de Aysén, yo no diría nada en contra de ellos en lo personal, porque es un organismo, la superintendencia, extremadamente centralizado, como todos los organismos y los ministerios que se han creado en la última década en Chile. Los chilenos, y tú lo sabes, usted lo sabe, don Rocco, viven o vivimos en seminarios sobre descentralización. Que al año se deben hacer unos 30 o 40 seminarios sobre descentralización y para allá salen los CEREMI, los consejeros, los concejales, todo el mundo a seminarios sobre la descentralización. Hablan todo lo que quieran sobre descentralización, pero el país sigue más centralizado que antes. Y todos los organismos que se han creado en la última década son más centralizados que los que ya existían, entre ellos la Superintendencia de Educación. Entonces, si hay un problema en la convivencia escolar como que se está viviendo, van a salir leyes, ¿ya? Y van a decir los colegios tienen que hacer esto o esto otro, pero los colegios no lo pueden hacer de acuerdo a su realidad, porque con toda seguridad la superintendencia va a sacar un circular de donde va a decir, así, de esta manera usted tiene que instalar los pórticos, y va a ser de una manera igual para todo el país, porque de esa forma se trabaja. Entonces, se burocratiza. ¿Y en qué consiste la fiscalización de la Superintendencia de Educación en los colegios? En verificar que todos los papeles estén en regla, así que el protocolo sobre tal cosa esté hecho de acuerdo a la circular tanto, que el protocolo de esto otro esté hecho de acuerdo a la circular tanto de la Superintendencia de Educación. Y el tema técnico pedagógico, que es el corazón del colegio, el motivo de existir de un colegio, ese tema está relegado
a un segundo plano. Entonces, ese es el problema. Por lo mismo, yo creo que cualquier iniciativa que se ponga en práctica, que se discute, que se apruebe para mejorar, para prevenir los problemas de convivencia con los colegios, tienen que evitar que esto se transforme en mayor burocracia para los colegios y sean soluciones, sean programas, políticas que efectivamente permitan que los establecimientos educacionales tengan más herramientas para prevenir y para enfrentar las situaciones de convivencia que ocurren, obviamente, en unos colegios más que en otros. ¿Ya? ¿Usando este tema? Comparto absolutamente el planteamiento y soy poco profesional, o sea, desde mi perspectiva profesional de abogado, he sido testigo de situaciones como las que refiere Nelson, en el sentido de que pareciera que hemos avanzado en burocracia y estamos ahogando a la médula del aparato educacional que son los profesores y los alumnos. Lo comentaba yo en un programa anterior, he participado profesionalmente en la observación de actitudes de violencia dentro de los colegios de niños protegidos por las políticas de integración, que tienen condiciones intelectuales especiales y de conducta, y que agreden a los profesores, que agreden a los alumnos, que se comportan de manera violenta, y en un 2x3 llega el ABC completo, carabineros, bomberos, ambulancia, entes que son muy vinculados a la protección de familias, que son servicios públicos, y en 2x3 se aplican los protocolos, los profesores, el profesor que estuvo más cerca del incidente, separado de la clase, actuando una profesional encargada de convivencia familiar, que en mi tiempo no estaba, que aplica todos los protocolos posibles, pero ya tarde, porque si hubiera hecho bien el trabajo, esto quizás no hubiera acontecido, pero lo estoy planteando como que hay muchos intervenientes que están mirando un protocolo, una regulación, que quien la hizo, a lo mejor hizo en Santiago, no conociendo la verdad de cada territorio o la idiosincrasia de la escuela, digamos. O sea, porque se tiende muchas veces a legislar o a regular o a reglamentar desde el escritorio, sin tener el conocimiento de lo que ocurre verdaderamente en el laboratorio mismo de la IA, en este caso son los colegios. Igual, una ley al respecto, o sea, de la noche a la mañana sin maduración ninguna, escuchando también a puros profesores que casi siempre se distinguen por la educación formal, por los doctorados, por los magísteres, por los diplomados, y no por tener experiencia. De manera se privilegia la experiencia de formación más que la calle. Me gusta mucho el concepto de calle, porque cuando uno anda por la calle, ve dónde están los precios más baratos, dónde está el nuevo local, dónde está la nueva variante, porque se instaló un supermercado, etc. Es una mirada sistémica. Cuando uno se refiere a le falta calle, es porque falta una mirada sistémica, real. Y yo creo que, sobre todo al SLEP, por los casos que he tenido, comparto que es un servicio que tiene una regulación y una medida absolutamente centralizada, y que a su vez están siendo juzgados por parámetros elaborados en Santiago, dice más bien relación con los plazos, con la forma, que con los resultados que debieran favorecer al alumno en sí y a los profesores en sí. Y hay un tema que yo creo que se ha repetido mucho, he escuchado muchas veces, pero no se revierte, pero creo que hay un temor a hacerlo. Nosotros tenemos muchos organismos que están diseñados para proteger los derechos de los niños, de las mujeres, de los adultos, de los apoderados, pero no tenemos ningún organismo que esté diseñado para fomentar el cumplimiento de los deberes. No tenemos ninguno. Si alguien me nombra uno, que me lo nombre, porque no lo tenemos. No. Podría decir Poder Judicial, pero hay un tema aparte. No. Claro, no calza en este tipo de cosas. Entonces, y bien, hacen su pega. Que el cuerpo bombero se salva. Sí, hacen su pega. El cuerpo bombero se salva, sin duda, porque claro, son puros deberes para el voluntario. Sin duda cumplen su pega estos organismos. Están muy preocupados de los derechos de este otro, de aquí, de allá. ¿Ya? Y lo cumplen, pero con cabalidad.
pero le dejan a la escuela, a la escuela con muy pocas herramientas para lograr que los alumnos, los apoderados cumplan con sus deberes, po. El deber básico, por ejemplo, ¿quién ayuda a los colegios en el deber básico que tienen los apoderados de enviar a su hijo a clase? ¿Qué organismo los ayuda? Ninguno. Ninguno. Deber básico, estoy hablando del deber más básico que existe en la educación. O sea, yo puedo, un apoderado puede matricular a su hijo. En los tiempos que nosotros digamos, existía el sistema de educación obligatoria, ¿cierto? Sí, o sea, y uno le tenía miedo al dinero cuando andaba haciendo la ciparra. Lo que pasa es que, agarrarle la oreja nosotros, por la edad que tenemos, estamos muy cerca de lo que fue la ley de instrucción primaria obligatoria. Ya que tardó 30 o 40 años finalmente en promulgarse, y esa ley establecía la práctica que si un alumno faltaba mucho, Carabineros visitaba la casa y lo llevaba a la escuela. Hoy día tenemos una ley que han reemplazado la ley de instrucción primaria obligatoria, la han superado, está la ley de los 12 años de escolaridad, pero esas leyes no traen consigo dentro de su reglamentación mecanismos punibles, por decir así, sí, aunque la palabra suene fea, imperativos para lograr obligar a los padres a que cumplan con su deber. ¿Sabe cuándo se da esta obligatoriedad? ¿O cuándo surge esta obligatoriedad? ¿O cuándo es urgente esta obligatoriedad? Cuando apoderados tienen problemas de relaciones familiares. Entonces, por ejemplo, está en disputa la tuición de un hijo. Ahí el juzgado de familia pide informes a los colegios, y en esos informes el colegio, una de las cosas que tiene que colocar es que si el apoderado cumple con su deber de enviar a su hijo al colegio. Y si el informe dice que el apoderado no cumple con ese deber, eso puede significar la pérdida de la tuición. En esos casos, que no son la mayoría en todo caso, en esos casos existe una protección respecto de este deber parental de enviar a los hijos al colegio, pero en la mayoría de los casos no existe. Pero estoy poniendo como ejemplo, hay muchos otros casos en que los establecimientos educacionales por sí solos, sin el apoyo de leyes y sin el apoyo de organismos, tienen que fomentar por la vía de la educación, del convencimiento de que los alumnos y los apoderados cumplan con determinados estándares. Y ahí nos falta. Si estas iniciativas legales que están surgiendo sirven para eso o avanzan en eso, yo creo que sería muy bienvenido. Si nos quedamos en la mochila y en el pórtico, no. Sí, allá estoy de la educación, si uno retrocede y cuando uno era chico y iba de viaje al sur, por ejemplo, se daba cuenta que hay mucha gente analfabeta que no la mandaban a estudiar, sencillamente no estaba previsto que esa persona estudiara. Pero las cosas naturalmente cambian. Quería salirme del tema porque este programa se transmite a las 19:30 horas y se vuelve a retransmitir a las 21:30 en la noche. Y a las 21 horas tenemos una cadena nacional hoy día. Entonces, ¿qué pasa con esta reconstrucción nacional? ¿Cómo lo ven ustedes? Chuta, yo no comparto esto de reconstrucción porque significaría que avalar de alguna manera esto de que el país estaba quebrado y hay que reconstruirlo. Y yo creo que ya han sido suficientes argumentos para demostrar que esa aseveración fue absolutamente desubicada, por decirlo de alguna manera. El mismo ministro de Economía, Hacienda, tuvo que salir Jorge Quiroz, a reconocer de que eso no era efectivo. Por lo demás, ya quedó absolutamente demostrado también, explicado largamente, que ese problema de caja que se mencionaba no era efectivo. Hay otros elementos que son necesarios para medir la marcha de una economía, y el país, al término del gobierno de Boric, más allá de sus fortalezas y sus debilidades, hay que decirlo, terminó con una inversión considerablemente más baja que la que recibió, un gasto fiscal también considerablemente más bajo, un nivel de empleo que le importa mucho a la gente muy similar al de las últimas décadas, con una deuda fiscal que es la segunda más baja una deuda externa, que es la segunda más baja
dentro del continente, y con recursos suficientes, con un presupuesto aprobado por el Parlamento el año 2025 que permite que el país se desarrolle normalmente durante este año 2026. De manera que, desde ese punto de vista, yo no comparto ni siquiera el nombre de este proyecto de que se le dé una reconstrucción, pero hay un problema también que tiene que ver con la forma en que funcionan las leyes, y también aquí no es una crítica a este gobierno, sino que en realidad es una modalidad de muchos gobiernos, que cuando quieren presentar un proyecto de ley sobre algo que es complicado y que es difícil de aprobar, le agregan un montón de elementos más para que pase así como camuflado, ¿ya? Boris, por ejemplo, uno de sus últimos proyectos de ley, que es el proyecto de reajuste del sector público, que es un proyecto de ley en el papel muy simple. Simplemente en aprobar el reajuste del sector público. Pero generalmente le agregan a esa ley otros elementos. Y Boris le agregó un montón de elementos, ¿ya? Eran varias leyes en una. Obviamente la oposición de ese entonces puso el grito en el cielo: no, esta no es una ley de reajuste del sector público, hay muchas más cosas aquí que a nosotros nos gustan, entonces separemos los proyectos. En fin, finalmente esa ley de reajuste del sector público se terminó aprobando a fines de febrero, y por eso que temas como la Navidad se terminaron pagando muy tarde. Pero bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí creo que son 19 proyectos de ley, 40. que son 40 temas, 40 temas. 40 temas en 19 proyectos de ley. Entonces eso produce un problema dentro del Parlamento. La oposición e incluso también gente de gobierno está pidiendo que haya separación de proyectos. Se podrá alinear Claro, toda la gente. porque es muy difícil decir: yo voto sí por este proyecto cuando estoy de acuerdo con la mitad de las cosas y estoy en desacuerdo con la otra. También es difícil estar en contra por las cosas con las cuales estoy de acuerdo, porque el proyecto de ley tiene cosas que son positivas. Entonces hay toda una discusión allí respecto de cómo presentar el proyecto, si se va a separar o no se va a separar. Porque el gran tema de discusión allí es la reforma tributaria o contrarreforma tributaria, como le dicen algunos, que consiste en rebajar el impuesto corporativo de primera categoría a las grandes empresas de Chile, que constituyen el 1% de las empresas del país. Usted sabe que en el país hay alrededor de 1 millón de empresas y cerca de 13.000 pertenecen a la categoría esta de grandes empresas, y la rebaja de los impuestos a estas grandes empresas no se entiende. No se entiende porque se contradice un poco con el discurso del gobierno, porque nos dice: le falta plan en el país, faltan recursos para esto, no tenemos recursos suficientes para financiar el MECO, por eso le recargamos el alza de los combustibles a la gente en un 10%, y por otro lado estamos rebajándole o pretendiéndole rebajar el impuesto a los grandes empresarios del país, con lo cual el país deja de percibir grandes cantidades de recursos. Veamos la opinión de... Sí, mira, no me preocupa mucho el concepto con el que ha tratado de identificar o nominar esta iniciativa de ley. Lo que tengo entendido es que hoy día en la noche va a plantear un paquete de medidas que se va a traducir en más o muchas iniciativas legales, digamos, y que habrá que ver cada una de ellas en el contexto de los reproches y de los mitos que levanten las respectivas comisiones, porque van a diferentes comisiones a hacer estudios. Es que el nombre es farandulero, yo te diría sí, es farandulero. Yo creo que el actual presidente de la República es un político ilustrado, con experiencia parlamentaria y el liderazgo, y él sabía perfectamente el país que se iba a encontrar. O sea, no se encontró como lo caracterizaron comunicacionalmente con un país cayéndose a pedazos. Yo soy medio llanero solitario en esto, en política, en el contexto de la política regional, pero no es serio, digamos. O sea, sabíamos perfectamente a lo que nos íbamos a encontrar. Pero sí que la cifra objetiva es que teníamos una regla fiscal en que nos situaba que nuestro déficit era de un 38% y hoy día es de un 43%. Pero la doctrina económica dice que un país con las características del nuestro lo aceptable es hasta un 45%. De manera que aún tenemos dudo 5%
que es mucho, digamos, en platas fiscales para solucionar el tema, y hay que saber gestionar estas deficiencias de coyuntura. No, también quiero destacar que no me parece justo en su comentario con respecto a la situación del país con que Boris, el expresidente Boris, recibe la administración del Estado y cómo la deja, porque él la recibió en un contexto en que nosotros veníamos saliendo de la crisis de pandemia, que fue tremenda, de las últimas crisis más grandes que ha tenido el mundo en su modo de vivir y en el aspecto económico. Pero lo objetivo, yo creo que en un paquete de medidas que hay que analizarlo materia a materia. Por ejemplo, viene el tema de las contribuciones a la primera vivienda, exención, y a la adulto también exención en una vivienda que no sea de renta. Yo creo que de esos que fueron bien ofertas de campaña, digamos, van a haber muchos que van a ir cumpliendo. Que también se va a aprovechar esto para hacerse cargo de otras materias misceláneas, se llama en la técnica jurídica esto, lo va a ver, pero yo creo que, insisto, hay que priorizar cuestiones fundamentales. Para mí, el tema de la contribución a la primera vivienda y a la adulto mayor es una cuestión fundamental, que va a arreglar la economía nacional, no tiene nada que ver con la economía nacional, pero sí en el contexto de la vida del adulto mayor y de la vida de quien está comenzando a constituir una familia y que aspira a tener mayor disponibilidad de recursos para financiarla y no pagar un impuesto específico. ¿Pero crees que el gobierno podrá alinear al sector para apoyarlo en esto? Yo confío en que sí, porque parto de la buena fe, pero además de la responsabilidad de los políticos. Yo creo que a los políticos tradicionales ya le está quedando poco espacio a seguir ejerciendo esta política de faranduleo, de el análisis jurídico y sociológico y político barato, digamos, liviano, y se van a tener que poner más serio. A mí me gusta ver a los políticos regionales opinando de cuánta materia hay, sin tratar de caracterizarse de algún modo los temas regionales y negociar la solución de un tema regional a cambio de otorgar su voto a un tema nacional que muchas veces le llama a Santiago Católico, a cambio de la región, nada. Yo creo que hoy día Calisto, el senador Calisto es el diputado 25. O sea, el voto de Calisto hace mayoría. El senador. Del senador. ¿Cuánto podrá negociar en favor de la región a cambio de un voto por el Transantiago, por ejemplo? O sea, yo creo que estamos en una posibilidad bastante buena si el senador Calisto administra bien su voto en pro de obtener cosas extraordinarias para la región, que es una región extraordinaria, es extrema. De manera que inclusive cuando pensamos en ajustarnos los cinturones, que se lo ajusten más los de Chile Norte. Pero la región extrema no tiene que ajustarse. Ahí estaría el primer premio o reconocimiento a la especialidad de la región en sus necesidades como región extrema. El resto son discursos. Pero ahí es donde nuestros parlamentarios y parlamentarias tienen que demostrar que se pueden. El resto es puro bla bla y la vida está llena de bla bla, pero en base a bla bla no queremos ni somos felices. Pero por último, esta cadena regional de ahora, ¿podrá retomar la agenda el presidente? Sí, es difícil, porque hay como una predisposición ya. Sí. La verdad es que al actual presidente le tocó vivir una luna de miel muy corta. Como dice la canción, ya no habrá luna de miel. Pero mañana impulsa 40... Claro, pero es importante este tema porque eso demuestra cómo ha cambiado Chile en las últimas décadas. En las últimas décadas la gente le daba oportunidad a los nuevos presidentes o presidentas. Le daba un año de paz, de esperar. Porque paréntesis, los presidentes, más allá de las tonteras que digan en campaña, en su primer año de gobierno muy poco lo que hacen. Y eso ocurre en toda la administración pública. Le toca inaugurar obras que hizo el presidente que se fue. Un gobernador regional, por ejemplo, en su primer año no hace nada propio. El primer año se dedica, y parte del segundo, en inaugurar las obras del gobierno anterior, y los mismos los alcaldes, y los mismos cuando un presidente dice, mire, no, si yo del primer día de mi gobierno voy a hacer tal cosa, después se está pisando solo el pie porque no lo puede hacer. Es imposible.
Entonces, por eso que se da una luna de miel a todos los presidentes, pero hoy día no se le da a nadie. Yo diría que este fenómeno político comenzó con la presidenta Bachelet, cuando a propósito de un problema judicial que tuvo su hijo, la oposición de ese entonces le dio duro y parejo, ¿ya? Como si ella hubiese cometido un delito. Finalmente, hasta lo del hijo, él quedó sobreseído de la causa, pero el hecho es que le dieron a ella como si ella hubiese sido responsable de lo que eventualmente hubiese sido su hijo, y fue una oposición muy fuerte y racional. Después vino el presidente Piñera y también tuvo una oposición muy fuerte, irracional en algunos casos. Y luego vino Boric y ocurrió exactamente lo mismo con la oposición a Boric. Entonces, en ese sentido nos argentinizamos un poco. Argentina es así, pero nosotros no éramos así. Nosotros teníamos capacidad para llegar a acuerdos, para entender cuándo un tema era de Estado y cuándo un tema era de partido o era de signo político, y hoy día eso se ha perdido absolutamente. Y eso se demuestra en que ya no hay luna de miel para los presidentes. Entonces, el presidente Kast le corresponde hacer una cadena nacional después de un mes de gobierno bastante complicado. Y sobre eso yo... Dos alcances. Siempre se dice, y yo coincido con eso, de que el presidente Piñera le tocó enfrentar el tema del COVID, eso es así, fue presionado y él accedió a hacer un gasto público extraordinario. Y yo siempre pensé que el gasto público, cuando se estaba en una situación de COVID, había que hacerlo, pero había que hacer personas que lo necesitaban, ¿no? ¿Cómo se hizo? Que reunió en inflación. Claro, y que claro, repercutió en la inflación. Pero a Boric le tocó vivir una situación exactamente, o sea, muy similar. Primero, porque por lo que decimos recién, o sea, durante el gobierno del presidente Piñera, y a propósito del COVID, se hicieron grandes inversiones que no se terminaron de pagar en el gobierno del presidente Piñera, y tuvieron que pagarse a muchos proveedores, sobre todo de salud, durante el gobierno de Boric. Pero luego vino la guerra de Rusia y Ucrania, que provocó un problema mayor incluso en relación al petróleo que el que tenemos hoy día. Mayor. ¿Y qué hizo el gobierno de ese entonces? Activó este mecanismo del MEPCO, pero no con costo al pueblo, sino que con costo al Estado. Y el Estado tuvo que cubrir 2.500 millones de dólares para poder cubrir eso. Y ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo así, Marcel? Y él mismo lo explica. Lo dice porque, acuérdese, dice Marcel, que por esos días se había subido extraordinariamente la tarifa de la energía eléctrica. ¿Producto de qué? De que se congelaron los precios durante el gobierno de Piñera con aprobación del Congreso. Pero esa congelación es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién tuvo que asumir ese costo? El gobierno de Boric tuvo que asumir ese costo, ¿ya? Y en ese momento surge el problema del petróleo. Entonces, lo que hace el gobierno de ese entonces es decir, ya, va a subir el petróleo producto de una situación internacional, pero nosotros no le vamos a cargar el costo al pueblo, sino que lo vamos a subir como Estado. El gobierno de Piñera hace exactamente lo contrario y está dentro de su derecho, pero tiene que asumir el costo político de lo que eso significa. Y como digo yo creo que este mes de gobierno ha sido bastante complicado para el presidente Kast, para muchos de sus ministros. Yo creo que al igual que ocurrió con el presidente Boric, esta es opinión personal, no represento a nadie, insisto, lo digo, no he vertido a nadie, al igual como ocurrió con el presidente Boric, inicialmente se equivocó en el nombramiento de algunos de sus ministros. Creo que así como Boric, también Kast nombró en ministerios clave a personas que no tienen dedos para el piano, ¿ya? Y eso se le está notando mucho. Creo que en algún momento va a tener que hacer exactamente lo que hizo. Ajuste, porque por ejemplo, seguridad era su tema, era su bandera de lucha, era el tema principal. Y ahora no llegaron al Senado. Claro, y pusieron allí una señora que, claro, tiene experiencia en temas judiciales, fue fiscal, pero claramente demostrado que no tiene capacidad política. Y el cargo de ministro, el cargo de gobernador, el cargo de intendente, el cargo de alcalde, primero que nada, capacidad política, y complementariamente capacidad profesional en el área de cargo, pero tienen que estar las dos. Yo mirando, Sí, yo en el caso de la ministra de Seguridad Pública veo que obviamente hay una omisión de considerar que ella no tenía experiencia política ninguna, y que por lo que hemos visto tampoco el rastreo de sus antecedentes en materia de la Fiscalía tampoco
eran muy inobjetables, sino que han salido heridas muy fuertes con respecto al asunto que a ella le tocó liderar en gestión de investigación judicial en el norte. ¿Y la vocera del gobierno? Y además, en esta actitud de pedirle la renuncia del modo que lo hizo con respecto a una alta directiva de la mejor formación de la PDI. Claro, se fue ahí. Yo creo que ahí han sido circunstancias que han colaborado poco a la alteración del gobierno. En la gestión regional, a mí no quiero defender a la política tradicional, pero yo creo que hay seremis que sí tienen experiencia y bienvenidos sean. Me preocupa sí que hay personas que han arribado y que, no sé si contigo no, pero acá en este mismo programa contaba que se habían nombrado, por ejemplo, un seremi de educación que es abogado. Y que yo había preguntado, mi enemigo entre broma y serio, si lo conocían como abogado, y todos decían que no, que a lo mejor que había que preguntar como los profesores, y los profesores tampoco lo conocían. La verdad que no lo conozco. Sí. Entonces, así, pero yo creo que, bueno, yo parto de la base que estos son cargos de exclusiva confianza, y que la exclusiva confianza perdona una vez, pero no un segundo error, digamos. Tenemos un listado de muchos seremis. No pudieron seguir continuando hasta los 3, 4, 5 días, están afuera ya. Son como 16 en total. Pero lo que les comentaba anteriormente, que mañana sale un avión con la Fuerza Aérea con 40 personas que son expulsadas de migrantes. Claro, eso es realista, eso es realista, porque el presidente Piñera logró expulsar creo que 5.000 extranjeros irregulares en su periodo. Boris expulsó 4.000, pero en subsidio, porque alguien podría decir expulsó menos, ingresaron menos por la frontera, por las medidas que se tomaron de instalar el ejército allá en el norte del país. Bajó considerablemente el ingreso de extranjeros irregulares por el norte del país y expulsó 4.000. O sea, un presidente serio debería haberse puesto una meta superior a esa. Vamos a bajar en tanto el ingreso de extranjeros irregulares y vamos a aumentar en tanto la cantidad de extranjeros expulsados irregulares. Ya, eso es una meta realista, pero eso es decir, vamos a expulsar 300.000 extranjeros irregulares, poco menos que el primer día de gobierno, no es serio. No es serio. Y tampoco las medidas de una zanja. La zanja, primero, no es una novedad porque Dice que la están tapando. Claro, no, es una novedad porque ya se habían hecho zanjas en el gobierno anterior. Segundo, que la zanja, que hoy día se señalaba que lleva 27% de avance, es de 11 kilómetros. Y la frontera norte de Chile tiene 1.100 kilómetros. O sea, no son soluciones de fondo, puede que ayuden, pero soluciones de fondo son las que se vienen haciendo, que no son mayor inteligencia, mayores recursos para carabineros, para lo que hace ahí, la presencia de los militares que están ejerciendo funciones allí. Incluso por ahí alguien proponía de que debiera haber una rama de carabineros que sea exclusivamente para la frontera, son soluciones más de fondo. Y yo tengo una opinión sobre los extranjeros, que creo que mucha gente la tiene, pero nadie se atreve a darla. Yo me atrevo, porque yo comparto con lo que hace. Yo lo que digo es que extranjeros que cometan delitos graves tienen que ser encarcelados, pagar su condena y después ser expulsados. No pueden ser expulsados antes, porque es mío. Lo expulsan sin cumplir su condena, a las otras 2 semanas entran irregulares. Extranjeros que cometen delitos menores que no ameritan prisión preventiva, pero que son delitos, expulsados de inmediato. Pero las personas que están en forma irregular aquí, que iniciaron su proceso de empadronamiento, que por lo mismo van a hacer mensualmente a la PDI, que tienen evidencia de que están trabajando, haciendo un aporte para Chile, para eso, a mi juicio, debiera haber una solución. Ellos están haciendo un aporte al país. Están aportando al país. Y se demuestra. Están aportando con sus impuestos. Cuando van a comprar 1 kilo de azúcar, pagan sus impuestos. Están aportando en la construcción, trabajan en los campos, donde los chilenos ya no quieren trabajar. Trabajan en están aportando al país desde un punto de vista demográfico. Chile tiene problemas que ya lo vivieron los europeos. Nuestra población se está envejeciendo. Así es. Ya hace mucho rato, y aquí tenemos un ejemplo de eso en esta mesa. ¿Ya? Ustedes son unos niños al lado mío. Con los juguetones. Claro.
Entonces, ellos aportaron, ¿sabe usted que en Chile se debían haber cerrado muchas escuelas si no hubiese sido por los niños extranjeros? Así ¿ya? es. Que han paliado de alguna manera esa debilidad de un punto de vista geopolítico. Incluso nosotros somos un país que tiene una superficie muy grande en relación a la cantidad de población que tenemos. Entonces, desde muchos puntos de vista, los migrantes que vienen a trabajar a Chile, insisto, los que vienen a trabajar, que sería, a mi juicio, merecen una oportunidad. No así los que cometen delitos graves, obviamente, que tienen que ser enjuiciados, encarcelados, y también los que cometen delitos menores. Pero yo creo que existen mecanismos para monitorear a los extranjeros irregulares que están en el país, que están trabajando, que están aportando, y que en algún momento, con el transcurso del tiempo, pueden llegar a obtener una nacionalidad chilena, para que además puedan desempeñarse como corresponde. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo conocí un extranjero que era un muy buen maestro de la construcción, capísimo en todas las áreas de la construcción. El hombre no tenía documento, no se le podía pagar por transferencia, porque no tenía tarjeta, no podía emitir factura porque no tenía carnet, no podía emitir boleta de honorario porque no tenía carnet, no puede comprarse un vehículo para llevar sus materiales, sus herramientas, pese a que le ha ido bastante bien, porque para comprar un vehículo tiene que tener también nacionalidad chilena, porque si no tenía que comprarlo a nombre de otro. Entonces, esas personas es muy difícil que puedan desempeñarse, desarrollarse como corresponde si no tienen ninguna unidad. Esa es mi opinión. Yo sé que muchos no la comparten, pero la digo y la voy a repetir cuando pueda. Yo creo que en lo vulgar es muy mala leche apreciar o juzgar el fenómeno de la migración como en blanco. Creo que hay que entender que el mundo, Occidente y Oriente, ha avanzado por oleadas de migración. La sociología enseña que el mundo no sería lo grato que es hoy día si no hubiera sido por el aporte de colonia, gente que tuvo la oportunidad de salir de su país porque lo está pasando mal, e ir a aportar y sobrevivir y lograr la felicidad en otro. En la región de Aysén, el mundo de la construcción, el mundo de la acuicultura, el mundo de la fruticultura, no sería posible los niveles de productividad que tiene hoy día si no fuera por el aporte de estos amigos venezolanos, colombianos, de todo. Sí, pero en ese todo yo pienso que son los menos los que tienen una conducta reprochable. Y el esfuerzo de la autoridad tiene que ir eso, admitir que las personas que estén aportando sigan aportando y sean bienvenidos, bien tratados y respetados. Y con una preocupación especial en su dignidad humana, de que preventivamente y de buena fe se le otorguen los documentos. Claro. Y que eso le va a facilitar a la inteligencia de investigar quiénes son. Primero que nada, que los registren, que los enrolen, que los califiquen en eso su se está haciendo, hay un proceso de ordenamiento. Eso es fundamental. Y lo otro es que cada uno asume su responsabilidad personal, pero que no se contamine el enjuiciamiento a los migrantes diciendo o pensando o suponiendo que son todos delincuentes. Yo diría, menos son delincuentes y los menos son los que necesitan ser expulsados. La mayoría necesita ser bien acogida porque Chile los necesita. A mí me hicieron mirar a la pared al frente, pues soy hijo extranjero. Además. Y sé cómo llegó mi padre después de 30 días navegando desde Italia, seguramente la parte más baja. Y bueno, no me quiero emocionar con esto. Sí, no, está bien. Pero en Caracas va a ser difícil porque están congeladas las relaciones para que puedan llegar extranjeros, ¿no? Sí. Venezuela, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es el gran problema. O sea, por eso cuando Cuadra decía en la campaña que iba a expulsar a 300.000 extranjeros irregulares, la gente que no estaba con él, que eso era falso. Eso no lo puede hacer ni él ni nadie. Porque requiere una cantidad de requisitos enormes. Pero el primero es que si tú vas a expulsar un lugar donde tienen que llegar, ¿ya? ¿Qué país lo recibe? El primer requisito, la primera condición. ¿Ya? Perú, por nombrar a nuestros socios, por ejemplo, tiene más extranjeros que Chile, ¿ya?
más extranjeros que Chile. Ecuador lo mismo, Colombia muchos más, ¿ya? Y Venezuela no tiene relaciones con Chile, ¿ya? Relaciones diplomáticas con Chile. Entonces, ese es el primer problema que hay que resolver. ¿Cómo No tenemos con quién conversar para que... Claro, con cómo nos relacionamos con los demás países para tratar de solucionar ese problema en conjunto. Eso es lo más importante, lo más importante. Pero, ¿qué va a lograr eso? No va a lograr la expulsión de 300.000. Va a lograr lo que se comienza a hacer ahora. 40 más en algunos meses más. A 4.000. Y llegar a 5.000 o 6.000, que podría ser una meta de personas, pero insisto, personas que ameriten expulsión por mal comportamiento, por haber cometido algunos delitos, no a las personas que están Y que trabajando. tengan una oportunidad. Estamos prácticamente despidiéndonos, pero Así es. qué grato compartir y conversar con ¿Algún ustedes. tema local que se nos quede? Bueno, en Brasil anda nuestro gobernador. Con Pretende tener un charter con brasileños acá, que se nos viene también varias actividades que se están en Titan Forest, o sea, recién se acaba de lanzar en Cerro Cochrane? Castillo. En Cerro Castillo. Sí, bueno, hay harto movimiento en la parte deportiva y en el turismo. Bueno, creo que estamos pasando por un buen pie, al parecer que anda con el director de Senatur en Brasil, El gobernador regional. el gobernador regional. Bueno, yo quiero dar una buena noticia del turismo de trabajo, conferencias que se conoce. Una semana atrás estuvimos en Coyhaique, el IUFRO, que es una conferencia de ingenieros forestales de excelencia por la investigación y el conocimiento científico que han logrado para la conservación del bosque nativo y para la producción de la industria forestal. Vinieron cerca de 400 invitados de Afganistán y más allá del oriente y de nuestro occidente en categorías científicas y de reconocimiento de excelencia a nivel internacional. Quedaron felices por la forma en que lo acogió el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Patagonia, que organizó el evento. Se ocupó toda la capacidad hotelera de la región de Aysén. Y me tocó conversar con el gerente del Hotel Dreams, que hacía tiempo que no recibía demandas integradas entre la hotelería regional en pos de las conferencias, de los eventos que se realizaron. El llamado es también a tener otra mirada en la oferta, en provocar una demanda turística. Y yo, de delegada presidencial y de gobernador regional, a cada uno de mis principales asesores le pediría que a lo menos una vez al año un sector organice un evento semejante a esto, porque es una forma de dar desarrollo a nivel regional a la industria de turismo de conferencias que se está desarrollando en otros lugares de Chile equivalente, porque Pero es una había forma partido aquí de hacer fuerte. turismo. ¿Dónde lo Pero hicieron? se hizo en el edificio de la Cultura Ya. y en algunas otras salas de conferencia que aportaron algunos institutos públicos. Pero ahí hay roca que labrar en este tipo de actividades. Y yo creo que todas las secretarías regionales ministeriales debieran provocar esta industria de turismo seminario que en otras partes la llevan. Digo. O sea, cuando hablamos de que el Colegio Médico puede hacer una conferencia de expertos en medicina digestiva, estamos hablando de 1.000 profesionales con poder adquisitivo que pueden llegar a la región de Aysén por un fin de semana y además van a ser embajadores de la buena forma en que nosotros podríamos atenderlo. Y van a volver con su familia, con otros colegas, en fin. Pero buen emprendimiento el del CIEP y un buen ejemplo y que ojalá sirva de semilla para fomentar este tipo de turismo que
le ponga inyección energética a nuestros microempresarios y empresarios de la industria del turismo local. Es importante lo que nosotros siempre dijimos, que gobernar es comunicar, y parece que estas cosas de repente no se comunican. Es un reproche que estamos haciendo al interior del CIEP sobre esto, que también hay que perseguir responsabilidades profesionales. Estuvieron acá de todas maneras Sí. compartiendo con... Sí, yo estuve informado, pero no pensé que era de esa magnitud. Faltó, yo creo, informar que porque la cantidad de personas que llegan. Es tremendo. Pero sin ninguna duda, es un aporte enorme al turismo. Y yo creo que para las personas de otras partes de Chile y del mundo, Se transforma en embajadores. debe ser interesante poder venir al sur del mundo, pues, a la Patagonia. Tenemos un minuto para despedirnos. Agradecer la oportunidad que nos da don Rocco y sus medios de... Estamos todos trabajando en esto. para conversar y sobre estos temas que son importantes y que a alguna gente seguramente le debe importar, a unos más que otros, y aportar con nuestro Hemos tenido buenos humilde comentarios. punto de vista. Hemos tenido buenos comentarios. Muchas gracias. Por favor. Me alegro haber compartido con ustedes, y lo insto a que los problemas de salud que estamos compartiendo se mejoren y que tengan la responsabilidad de pensar en que hay otros que lo estamos viendo y que queremos que estén bien. Y mañana tenemos otros invitados que son parte ya de Diálogo Regional. Son 10 personas que están en forma estable, cada uno tiene también sus representantes, 2 o 3, pero nos vamos sumando para que hagamos en la región de Aysén Diálogo Regional. Hasta mañana. Rocco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional. Haz crecer tu negocio con nosotros. Publicita en televisión, radio y redes sociales. Lleva tu marca al próximo nivel. Contáctanos al más 569 75 44 62 67 o visítanos en Pedro Aguirre 47. Canal 4. Somos Muebles Toledo. Experiencia en la región de Aysén, junto al mejor precio.